¿Has dejado que Jesús restaure tu vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Yo quiero decirles que esta fue la primera basílica católica. Es una edificación que el emperador Constantino regaló a la iglesia. Y ahí se hace a la iglesia en cuanto a institución, a la iglesia católica, y entonces se hace el primer templo, pero enorme templo, la Basílica de San Juan de Letrán. Se le llama la madre de todos los templos, de todas las iglesias. Aquí recordamos que la iglesia en sí es la comunidad, que la palabra eclesía significa asamblea, todos aquellos que somos convocados para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y por analogía se llama iglesia también los templos, los lugares donde nos reunimos para alabar al Señor. Pero cuando este templo es magnífico, se le llama basílica. De tal manera que el primer templo católico en sí, oficial, vamos a llamarle, es la Basílica de San Juan de Letrán, que está en Roma. Es una de las 4 basílicas: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y la Basílica de San Pedro. Bien, por eso también hemos escuchado ahora el Evangelio de San Juan. Hemos estado meditando el Evangelio de Lucas. San Juan nos habla precisamente del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, en cuanto a construcción, también una obra magnífica, grandiosa, orgullo de los israelitas contemporáneos del Señor Jesús. Estaríamos hablando del año 32, 33, y ese templo magnífico en el 70 desapareció. Desaparece el templo, no la iglesia. Y bien, junto con esto, el Señor Jesús, nos damos cuenta, no está hablando solamente del templo físico. Está hablando de sí mismo. Él es el templo de Dios por antonomasia. Y porque en Él vive el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nosotros por un lado por analogía, pero por adopción somos también templos vivos de Dios. Así lo afirma San Pedro. De tal manera que, por eso la pregunta que yo te hacía: ¿has dejado que el Señor restaure tu vida? Porque yo soy testigo de cómo el Señor restaura la vida de todo aquel que se deja tocar por su amor. La restauración que el Señor va haciendo en mi vida es diaria, es diaria. Yo me atrevería a decir que el Señor cambia mi vida, pero yo soy tan limitado
que constantemente me tengo que poner en sus manos porque vuelvo a fallar. Voy a pensar como en la casa, de repente ya apareció una gotera, de repente la puerta ya está chirriando porque se oxidó lo que sea. Pero el Señor sigue restaurándome, el Señor sigue restaurándonos. Y hay también algunos que pues de repente, como luego decimos, no necesita una manita de gato, sino una garra de tigre. Quizás tú podrías decir, es mi caso, ¿verdad? Eso no lo sé, pero sí recuerdo a Francisco que él decía, yo a los 20 y tantos años, y eso ya ocurrió, ya pasaron 30 años, estuve a punto de morir por el alcohol. Le pedí a la Virgen que me ayudara, a la Virgen de Guadalupe, y ella me salvó del alcoholismo. Otro joven también decía, yo estaba metido en la droga, me encomendé a Dios y Él me sacó. Un taxista que un tiempo fue judicial, me encomendé al Señor Jesús, porque mi vida era extorsionar, maltratar, robar, y claro, droga, alcohol, mujeres, maltrataba mi hogar. Me encontré con el Señor Jesús y mi vida cambió. Él decía, y mi vida ha cambiado. Él decía, hoy como taxista, de repente quizás no me alcanzan más que para frijoles, pero me los como con tanto gusto, porque el Señor me rescató. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la obra de Dios en nosotros no se ha acabado, sino que continúa. Y mientras estamos en esta vida, tenemos que dejar que el Señor nos siga restaurando. Recuerda, el Señor todo lo puede. Lo único que necesita es que dejemos que Él actúe en nosotros. Y si sufres y lloras porque alguien a tu alrededor no ha cambiado, confía. Ora por esa persona. Y claro, pídele que también ore Él por sí mismo. Pero el Señor puede restaurar y sigue restaurando la vida de muchas personas. Es una manera de decir, a mí ya me salvó. ¿Tú puedes decir esto? Es una manera de decir, me ha salvado y me sigue salvando. Me ha redimido y me sigue redimiendo. Y me seguirá redimiendo y restaurando hasta el fin de mi vida aquí en la tierra. Porque me prepara para que yo viva en el cielo. Tú y yo somos ciudadanos de Dios. Formamos parte del reino de Dios y lo construimos aquí en la tierra y para la vida eterna. Gracias, queridos amigos, Elidia Pimentel, Janet Mendoza, Edith Castro, Ana María Pedroncino, Eli García, María Cecilia Sánchez, Martín Reynoso, Odilia de León, Héctor Chávez, Rosa Luna. En fin, gracias a todos porque por los mensajes que nos envían. Y pues ciertamente, ¿estás dejando que el Señor restaure tu vida? Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.